Cuidar a una persona en situación de discapacidad transforma la vida. Los horarios cambian, las prioridades también. Cada día puede traer nuevos desafíos, vencer barreras, encontrar apoyos, sortear obstáculos que muchas veces pasan inadvertidos para el resto de la sociedad. Pero, ¿quién acompaña a quienes cuidan? ¿Cómo lograr que las personas en situación de discapacidad y sus familias cuenten con las herramientas, oportunidades y redes necesarias para ejercer plenamente sus derechos? Responder a estas preguntas es uno de los propósitos del proyecto Los Cuidados Cuentan, empoderando a mujeres cuidadoras y personas con discapacidad que reciben cuidados. La iniciativa es implementada por la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual, ACPEDI, de conjunto con el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria, CIERIC, con el apoyo de Humanity Inclusion y el financiamiento del Gobierno de Canadá. En este episodio conversamos con las coordinadoras del proyecto y con integrantes de distintas asociaciones de personas en situación de discapacidad que impulsan esta experiencia en varios territorios del país. Acompáñanos durante los próximos minutos para conocer cómo los cuidados pueden convertirse también en un camino hacia una mayor inclusión, autonomía y ejercicio de los derechos. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. Hablar de cuidados en Cuba es hablar de un desafío que crece cada día. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el 1,3% de la población necesita cuidados permanentes y otro 2,2% requiere cuidados durante parte del día. Una realidad marcada por el envejecimiento demográfico, pero también por las necesidades de las personas en situación de discapacidad y de otras en situación de dependencia. Aunque el país ha dado pasos importantes para fortalecer las políticas de cuidados, esta responsabilidad continúa recayendo sobre todo en las familias y dentro de ellas en las mujeres. La encuesta nacional de igualdad de género mostró que las cubanas dedican en promedio 14 horas más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Además, cientos de ellas han tenido que abandonar sus empleos para asumir esas responsabilidades, una situación que limita su autonomía económica y sus oportunidades de desarrollo. De hecho, la Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional de 2017 confirmó esta tendencia. 4 de cada 10 mujeres mayores de 50 años que habían salido del mercado laboral por una causa distinta a la jubilación señalaron que lo hicieron por la necesidad de cuidar a otras personas. En respuesta a esa realidad, en 2024 quedó constituido el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, mediante el Decreto 109. Un año después, el Decreto 121 amplió los derechos de las familias de personas con discapacidad severa, reconoció a las personas cuidadoras como trabajadoras con derechos de seguridad social y extendió esa figura más allá de las madres, para incluir también a padres, abuelos y otras personas de apoyo. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya más de 80 padres, 60 abuelos y alrededor de un centenar de otras personas de apoyo se han incorporado por primera vez a esas responsabilidades con ese reconocimiento. Es en este contexto que nace el 30 de septiembre de 2025 el proyecto Los Cuidados Cuentan, empoderando a mujeres cuidadoras y personas con discapacidad que reciben cuidados. La iniciativa desarrolla experiencias piloto en los municipios de Pinar del Río, Consolación del Sur y Guanabacoa. Su propósito es fortalecer los servicios de cuidado, hacerlos más accesibles, aliviar la carga del trabajo de cuidado no remunerado,
promover la corresponsabilidad y favorecer la autonomía económica tanto de quienes cuidan como de las personas en situación de discapacidad que reciben cuidados. Para Yelene Palmero, integrante de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados y colaboradora de Humanity and Inclusion en la implementación de esta iniciativa, se trata de mirar el cuidado como derecho, no como favor, como responsabilidad colectiva, no como destino individual, con lentes de género que desmontan la idea de que cuidar es un asunto de mujeres. Yo creo que lo más interesante de este proyecto no solo es la mirada territorial y comunitaria que tiene, sino que levanta las raíces de las dobles y triples desigualdades que puedan estar experimentando las personas con discapacidad. Eso realmente busca, sobre todo entre sus acciones, fortalecer las capacidades institucionales y las capacidades actorales para colocar los cuidados en el centro de las políticas de desarrollo territorial. También mover un poco los hilos del componente cultural y subjetivo patriarcal y tradicional que coloca a las mujeres, a los cuidados como cosa de mujeres y a las personas con discapacidad como simples benefactores pasivos y pacientes eternos. Y como último resultado busca sobre todo la inclusión económica de las personas con discapacidad y las mujeres cuidadoras desde un enfoque de la economía de los cuidados. O sea, no es crear solo servicios, sino crear servicios y emprendimientos que disminuyan estas cargas de cuidado y que permitan también la participación real y significativa de estos dos grupos fundamentales, las mujeres y las personas con discapacidad. Es un proyecto realmente ambicioso, soñador, porque estamos en un momento realmente complejo y donde las mujeres son las que sufren más todo este problema de cortes energéticos, problemas con el agua, el acceso al agua, que son medios que van a dignificar un poco el trabajo de cuidado. Yo creo que el proyecto lo que busca es atenuar estas discriminaciones y estas desigualdades a partir de los apoyos que se le pudieran estar brindando. No solo apoyos materiales, sino servicios de apoyo psicológico, porque hay un desgaste no solo físico, hay un desgaste emocional, donde las redes comunitarias que se puedan estar creando entre las propias personas cuidadoras y personas con discapacidad juegan un rol fundamental, porque las políticas están por arriba, las crisis de todas formas nos siguen atravesando, pero que en la articulación entre la comunidad, las empresas, el Estado como garante de ese derecho a cuidar, yo creo que es donde estará realmente el éxito, donde las personas puedan colocar sus voces desde una participación real y no como benefactoras. Tener a ACTI como principal socia, ejecutora del proyecto es fundamental, porque en su seno agrupa tanto a las personas con discapacidad como a las representantes y apoyo de estas personas con discapacidad, principalmente mujeres cuidadoras. Entonces, en una misma institución hemos podido involucrar tanto a las mujeres como a las personas con discapacidad. Es una asociación de reciente creación, aunque ellos tenían acciones de servicios de autoayuda entre ellas mismas, que realmente le fortaleció para poderse crear. Ha sido interesante porque junto con el proyecto hemos logrado el diagnóstico, el levantamiento de todas esas mujeres que cuidan personas con discapacidad intelectual, sobre todo que no estaban protegidas por la asistencia y la seguridad social en el país, que eran invisibilizadas porque cuando terminan, las personas con discapacidad intelectual terminan el proceso educativo, quedaban en un estado de desprotección y de laguna donde ninguna política las estaba protegiendo. Y este proyecto sobre todo lo que busca es que desde el espacio comunitario puedan las personas con discapacidad intelectual sobre todo puedan sentirse parte, puedan ser parte sin que les infantilicen, sin que les vulneren sus derechos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de vida independiente, los derechos de participación. Y entonces el proyecto realmente está trabajando en base a ello, tratando sobre todo de desmontar
las prácticas capacitistas, las prácticas asistencialistas, las prácticas patriarcales que colocan a las mujeres en el centro como principales responsables del cuidado y donde ven a las personas con discapacidad como simples bancos de cuidado. ¿Incluye todo tipo de discapacidad? Incluye todo tipo de discapacidad, aunque hemos trabajado prioritariamente con las personas con discapacidad intelectual, al ser un grupo dentro de las discapacidades, uno de los grupos con mayores vulnerabilidades y con menor participación social. Para Mariela Mon, directora del Centro de Intercambio y Referencia e Iniciativa Comunitaria, CIERIC, el aporte de esta institución al proyecto tiene un punto de partida claro, la dimensión cultural. Y es que, según nos explica, sin transformar las ideas y los estereotipos que todavía existen sobre los cuidados, es difícil cambiar la manera en que se viven y se asumen en las prácticas cotidianas. Por supuesto, nosotros lo hacemos, promovemos procesos de desarrollo, pero donde la cultura es un factor de integración y este tema de los cuidados, el tema de la cultura es clave. Porque no es que lo vamos a lograr en 6 años, pero ya hay que ir creando otras maneras de hacer, de relacionarnos, de imaginarnos los cuidados, que es parte de la vida. Tenemos que desmontar muchos estereotipos, muchos prejuicios relacionados a los cuidados y lo estamos acompañando a los diversos actores que participan de este proceso. Ahora que hay un sistema, hay más claridad en los roles y las responsabilidades de las instituciones y de los gobiernos y también estamos acompañando la articulación de esos actores a nivel de los municipios desde nuestra práctica. También buscando participación horizontal, buscando que cada propuesta se parezca al territorio, no solamente a la realidad objetiva, sino también las subjetividades de esos territorios, no para validarlas, sino también para transformarlas, que se identifique actores de esas comunidades, actores comunitarios que tienen experiencias organizativas, que puedan ser espacios también para desmontar y para sensibilizar, para formar capacidades y para brindar determinados servicios a nivel comunitario relacionados a las tareas de cuidado o al mismo tiempo al bienestar de las personas cuidadoras o de las personas con discapacidad. Y también tiene que ver con la transformación de nosotros como organización. Estamos trabajando 3 organizaciones, que es primera vez que estamos trabajando juntas, aunque hemos tenido experiencias anteriores de relacionamiento. Y también nosotros fortalecer nuestras capacidades. Es decir, hemos trabajado género, trabajamos equidad, trabajamos interseccionalidad, pero todo el tema del cuidado es algo novedoso para nosotros y también tenemos un aprendizaje ahí. Que sea con apoyo del gobierno de Canadá también da un valor añadido, porque ellos tienen políticas muy claras relacionadas a la mujer, al feminismo, que también va a nutrir nuestras agendas institucionales. Y es clave no solamente el apoyo que están dando, sino también los retos que implica responder a un enfoque de desarrollo importante también para Cuba en estos momentos. ¿Qué tiempo ya lleva corriendo el proyecto? 1 año. El proyecto lleva aproximadamente 1 año, en donde hemos venido más que todo poniéndonos de acuerdo nosotros, identificando a las personas, las estructuras de gestión del proyecto, delimitando cosas y formando capacidades. Y además creando esas mesas multisectoriales a nivel de los municipios, que ha sido clave en este tema de crisis, porque las organizaciones estamos aquí, pero los actores que participan y que implementan este proyecto están en los territorios y nosotros tenemos que acompañar a esos actores. Tenemos representantes de colaboraciones nuestras a nivel de los municipios que están participando de esas mesas y también de las organizaciones que nos acompañan. Ahí se ha venido trabajando, diagnosticando, identificando los beneficiarios directos que van a recibir los apoyos, que van a formar parte de la capacitación, los temas en que van a capacitarse, porque no es una idea abstracta, es que ustedes necesitan para que realmente respondan a las demandas del territorio, a la demanda de esa problemática del territorio, cómo pueden participar mejor, cómo pueden implementar realmente ese sistema tan bien pensado a nivel de los territorios. Desde Humanity and Inclusion, su representante para el programa en Cuba, Amélie Teixerenc, sostiene que este proyecto forma parte de un camino de aprendizaje conjunto, en el que los cuidados se piensan poniendo en el centro tanto a quienes brindan apoyo como a quienes los reciben.
considera que el principal reto está en cómo lograr que estos principios se lleven a la práctica en los territorios, de manera concreta y sostenida. Subraya que el proyecto nace con un enfoque fuerte en discapacidad y género, precisamente para no quedarse solo en el plano de las leyes, los decretos o la normativa existente, sino para avanzar hacia su implementación real y transformadora en la vida cotidiana de las personas. Desde más de 28 años estamos trabajando en Cuba de la mano con las asociaciones de personas con discapacidad y varias otras organizaciones de la sociedad civil, ministerios, particularmente buscando mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, pero también mirar cuáles son las brechas y acompañar las dinámicas que van en fortaleciendo los derechos de personas con discapacidad y personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y por supuesto, desde ya varios años, el tema de los cuidados es algo muy central. Y es una realidad también muy central para las personas con discapacidad y sus familias. Aquí en Cuba hay una de las asociaciones que particularmente ha puesto el tema muy fuerte porque son cuidadoras y la asociación fue creada justamente por la lucha de estas madres de niños, niñas, adultos con discapacidad que requieren de cuidados. Y eso también de la mano con el movimiento que existe a nivel internacional y que, bueno, en el camino nos encontramos también con el gobierno de Canadá que tiene una política específica para eso, cómo reconocer en nuestra sociedad y valorar los cuidados que son imprescindibles para la reproducción de la vida y que son imprescindibles para una vida digna. Tanto desde las personas que reciben cuidados, pero también desde las personas cuidadoras. Y como en este momento también Cuba como país está avanzando en el tema de cuidado y con el Sistema Nacional para los Cuidados, era como el espacio perfecto para poder acompañar esta dinámica a nivel territorial. Y desde, digamos, nuestro ADN como HI, pero también de la mano con las asociaciones de personas con discapacidad y con el acompañamiento también de CIERIC, poner cómo eso se aterriza en los territorios y cómo se aterriza con un enfoque de derechos de personas con discapacidad y derechos también de las personas cuidadoras. Por eso el proyecto desde el inicio viene con un enfoque en discapacidad y en género muy fuerte, para que no nos quedemos únicamente en las leyes, los decretos y toda la normativa que existe, pero como eso aterriza y puede ser transformador de vida a nivel territorio. La manera como lo hacemos, que es para buscar transformación, es justamente asegurar que todos los actores están en la mesa y están coordinándose, pero que también haya voces desde las mismas personas con discapacidad y desde las mujeres cuidadoras, para asegurar que lo que se aterriza en el territorio realmente toma en cuenta estas realidades y que estas personas hagan parte también de las decisiones. El proyecto comenzó a implementarse hace ya un año, principalmente mediante la creación de grupos de trabajo con distintos actores y la identificación de las personas que serán sus beneficiarias directas. En opinión de Amelita Iserenc, esto ha permitido un acercamiento más concreto a las realidades de las personas, a las situaciones que viven y a los desafíos específicos de cada territorio. En este recorrido de un año, yo realmente me permitió poner caras, situaciones y desafíos, pero también realmente una demanda de derechos, de cómo tenemos en la Convención de Personas con Discapacidad, el Código de la Familia, el Sistema Nacional, pero cómo eso se aterriza realmente en nuestras situaciones y encontrar de un lado brechas fuertes
y particularmente en la situación que está pasando el país actualmente, donde hay un tema de condiciones de vida que está muy fuerte y donde hay un tema que los cuidados se vuelven más fuertes. Hoy en día, lavar, cocinar, cuidar a una persona que necesita recibir cuidados es un desafío muy fuerte. Pero al mismo tiempo encontrarnos con personas que la luchan, que realmente tienen una voluntad muy fuerte porque el tema de los cuidados y a través del proyecto encuentran un espacio para transformar sus vidas de manera muy concreta. Y tener espacios donde están las mismas madres cuidadoras, porque también en otro espacio se ha organizado un espacio para sus hijos, hijas o para las personas que reciben cuidado, donde tener las personas con discapacidad, sus asociaciones, sentadas con las diferentes instituciones, actores, y también tener involucrada organización desde la sociedad civil, desde la cultura, desde la comunicación, que juntas buscan la manera de transformar esta realidad. Y eso da mucha energía y mucha esperanza. Mayelín Olivas Rodríguez es una de las madres cuidadoras que impulsaron la creación de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual, ACPEDI, organización que hoy coordina, junto a Humanity and Inclusion y CIERIC, el proyecto Los Cuidados Cuentan. Aunque la ACPEDI surgió oficialmente en 2023, reconoce que es el resultado de más de una década de trabajo sostenido. En la actualidad cuenta con 9 filiales provinciales y alrededor de 40 estructuras territoriales. Como parte de este proyecto, han podido constituir nuevas filiales y organizar el trabajo en los 3 territorios donde se implementa la iniciativa, algo que, según explica, ha sido uno de sus aportes más concretos. Desde su experiencia como madre cuidadora de una persona en situación de discapacidad intelectual y desde su rol al frente de la organización, Olivas Rodríguez considera que uno de los aspectos más valiosos del proyecto es que coloca en el centro a 2 grupos que históricamente han enfrentado múltiples barreras: las mujeres cuidadoras y las personas en situación de discapacidad. Destaca, además, que el trabajo que hoy se fortalece con este proyecto forma parte de un proceso que ya venían desarrollando como organización: el empoderamiento de mujeres que han asumido cuidados permanentes, la articulación con actores territoriales, la elaboración de mapeos y bases de datos, así como el vínculo con universidades y centros de investigación. Una experiencia que considera el proyecto contribuye a consolidar y proyectar a nivel nacional. Mi nombre es Mayelín Olivas Rodríguez, soy la representante legal de Carlos Alejandro Betancur Oliva. Es un adolescente de 16 años con discapacidad intelectual y me mantengo como cuidadora permanente porque ya él dijo que no quería ir más a la escuela. Y entonces como adolescente no quiso más y soy cuidadora permanente. En estos momentos me desempeño desde el 8 de junio de 2023 como presidenta nacional de la ACPEDI, la Asociación Cubana en Situación de Discapacidad Intelectual, que estamos a punto de cumplir 3 años, el 8 de junio. Y en estos momentos tenemos 9 filiales provinciales y 40 filiales municipales creadas. Estamos en el proceso de creación de la asociación, solo tenemos 3 años. Y continuamos trabajando, además de crear, estamos trabajando en muchas aristas y desarrollando las 2 vicepresidencias más importantes de la asociación: inclusión en la vida comunitaria e inclusión en la vida social y económica. ¿En qué sentido? La inclusión en la vida comunitaria, estamos hablando de todo lo que es educación, cultura, deporte, recreación. E inclusión en la vida social y económica es todo lo que tiene que ver con la inclusión al trabajo y los servicios que se le brindan a cualquier persona en el país: salud, Texas, comunicación, todos los otros demás organismos centrales del Estado que no hemos mencionado. Ese es nuestro objetivo fundamental: terminar de crearnos e incluir a las personas en situación de discapacidad de conjunto con los organismos centrales del Estado en políticas, programas, proyectos. Y para nosotros hoy es una bendición, con 3 añitos nada más, tener un reto tan grande de estar en este proyecto. Los Cuidados Cuentan es nuestra primera experiencia, también estamos aprendiendo cómo se lleva un proyecto y más que sea de cuidadores. Nosotros somos personas, la mayor cantidad de las madres que tienen hijos con discapacidad intelectual se convierten en cuidadoras desde que sus hijos nacen. Ellos transitan, algunos, no todos, por la vida educacional
y ahí puedes estar incluida al trabajo, pero si no transitan por la vida educacional, es una madre que desde que nace su hijo es una cuidadora permanente. Y otra es cuando termina la etapa educacional, nos volvemos a convertir en cuidadoras permanentes. Estamos trabajando en 3 municipios y eso nos sirve porque ya creamos esos 3 municipios como APPEDI y ahora como asociación nosotros mapeamos. Cuando hablamos, mapeamos tanto las oportunidades del entorno de ese municipio, más saber y conocer cada persona en cada consejo popular, cómo está, para poder llegar y brindarle la oportunidad que se asocie o no. Y los que no se asocian, nosotros también trabajamos por su inclusión social, de conjunto con ese decisor que es el presidente del Consejo Popular, que es el delegado de la circunscripción, que los factores que están en la comunidad, y es ahí donde estamos haciendo asociación, es ahí donde estamos haciendo APPEDI, en esa comunidad, y ahí es donde se necesitan los ajustes razonables para que esas personas en situación de discapacidad en su comunidad, en su reparto, para hablar coloquialmente como cubanos, que sepan que existen y que la sociedad tiene que hacerle sus ajustes razonables para una mejor calidad de vida, no solo en el trabajo, sino también en la vida cotidiana cuando estemos en nuestras comunidades. Hoy en el país toda la estadística, todo el mundo tiene su estadística, salud tiene su estadística, educación tiene su estadística, las asociaciones tienen su estadística, la ONED tienen su estadística, y nosotros tenemos una idea de impulsar un proyecto que sea una estadística única con el carnet de identidad, y que de ahí se ale y sepa hasta el carnet de identidad dónde es la persona con discapacidad, y que se sepa como país, trabajar como país, y que sea única. Salud Pública entra desde su policlínico y dice así, este tiene discapacidad, yo lo tengo, pero esa misma persona entra a la escuela y anota y dice, sí, pero él está en segundo, pero mañana pasó para tercero, y nosotros como asociación entramos, lo queremos diseñar, que la misma persona con discapacidad o su representante legal o apoyo entre los datos, y todos los que tenemos que trabajar por la inclusión social lo veamos. Y por eso nosotros vemos tanta fortaleza en todas las enseñanzas que va a dejar este proyecto, en todo lo que estamos trabajando, y unidos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, implementando la política de cuidado que hoy el país la está implementando. Tenemos como ejemplo el municipio de Guanabacoa, que es donde es el piloto también de la política de cuidado. Ahí vamos a estar trabajando con su plan, el plan de acción que tiene, y en los otros 2 municipios los vamos a implementar, los vamos a ayudar a diseñar el plan, y eso es lo importante, unidos todos trabajando por la inclusión social. Mayelín Oliva Rodríguez advierte que en contextos de crisis como el que atraviesa Cuba, es fundamental no perder de vista a las personas con discapacidad profunda y severa, así como a quienes asumen su cuidado cotidiano. Subraya que se trata de un grupo especialmente vulnerable, cuyas necesidades requieren atención constante y acompañamiento, tanto desde las familias como desde las instituciones y las redes de apoyo. Para nosotros es muy fundamental el cuidado de las personas severas y profundas. Es muy importante llegar a cada comunidad a darle una atención de respiro a esas cuidadoras, que son cuidadoras de personas en una situación de discapacidad grave, en una situación que ellas no tienen. Una cosa es cuidado permanente y otra cosa es cuidador de una persona severa o profunda y que no tienen el respiro. Pienso que eso no lo podemos dejar de la mano, y tenemos que buscar, como bien le digo, la estadística, cada cual, que no nos quede a nadie, y buscar servicios que podamos apoyar y que sean resultados del proyecto a esas personas fundamentalmente. Desde su propia experiencia, Joania Mateu Reina ilustra la pertinencia de un proyecto como este. Durante 5 años, tuvo que dejar su empleo para poder conciliar los horarios de la escuela especial de su hijo con las limitaciones del transporte. Postergó además su formación de posgrado y asumió casi en solitario la organización de la vida cotidiana, llevarlo al médico, acompañarlo a la escuela y coordinar sus terapias. Aunque cuenta con el apoyo de su esposo, reconoce que la mayor parte de esa carga sigue recayendo sobre ella. Licenciada en Microbiología y vicepresidenta de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual, APPEDI, Joania cuida a su hijo de 24 años con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, a un adolescente de 14 años y a su madre de 75 años con principio de demencia. Comenta que a veces les reclamos de esta comunidad de madres es simplemente tener un momento de respiro.
una idea que compartió durante el taller nacional Prácticas Transformadoras sobre los cuidados en el espacio territorial y comunitario, celebrado el 27 de mayo en La Habana como parte del proyecto Los Cuidados Cuentan. Para Joania, el mayor reto de las personas cuidadoras es entender que no están solas y lograr encontrar en la comunidad los apoyos necesarios para sostener esa labor cotidiana. Lo primero que quisiera que entendiera la persona con el tema cuidado es que ante todo piense que no está solo, que hay muchas personas como ellos y que no tiendan a autovictimizarse, porque realmente sentirse uno víctima de la situación que uno vive es bastante triste y bastante deprimente, lo que hace generar más depresión en las personas. Es sentir que sí puedes con la función que nos ha tocado, porque simplemente nosotros no lo elegimos, no elegimos ser cuidadores, no elegimos tener un hijo con discapacidad. Ese hijo con discapacidad se ama con la vida, pero realmente nadie elige estar en esta situación. Que busquen ayuda, muy importante en eso. Ahora que estamos con la asociación, estamos en un proceso de creación de sedes municipales, que es justamente en el municipio donde está el principal centro de acción, donde se está más cerca del asociado, donde se pueden generar la mayor cantidad de oportunidades para interactuar con esa familia, para interactuar con ese asociado. Mis hijos me han enseñado mucho, primeramente, sobre todo con la discapacidad. Al mi hijo ser diagnosticado con autismo me enseñó paciencia, algo que no tengo. Carezco bastante de paciencia, pero me enseñó que mis tiempos de espera podían ser más largos. Me enseñó a mirar hacia el futuro, pero con una mirada más realista, a dar pasos cortos pero seguros, porque realmente cuando uno no se puede trazar falsas expectativas, tampoco es no imaginarte que puedas avanzar con esa persona, pero los pasos tienen que ser más cortos y más al seguro. Ir de una tarea segmentándola en pequeñas como subtareas para llegar a un resultado y se llega. También me enseñó a confiar y transmitir confianza a mi hijo. Eso es muy importante porque todas las personas, y en especial las personas con discapacidad, tienen un cierto sentido donde ellos se percatan de cuándo son aceptadas por la familia, de cuándo son amadas, pero también de cuándo uno confía, cuándo no confía en ellos. Una de las cosas que yo pienso que permitió que Marco aun siendo una persona con autismo, pueda trabajar, es esa confianza que le transmití. Siempre desde chiquillo, cuando tenía la conducta más descoordinada, más desarreglada, cuando todo parecía un caos, yo visualizaba que él podía ser una persona útil a la sociedad. Y dije, voy a trabajar en función de eso. Me enseñó de que muchas veces los aprendizajes académicos no son lo más importante, sino los aprendizajes sociales. Y entonces el hecho de aprender a vivir en comunidad, de aprender a aceptar a los demás, a tener contacto con todo, en también formar habilidades para la vida cotidiana, esto es lo que se le llama autovalidismo, porque realmente eso sí es una cosa que debe ser común a todos. Y aparte yo digo que el autismo llegó a mi vida y me enseñó a ser mejor persona. Cada día contactar con personas con autismo, y bueno, ya después que estoy aquí en la PEDI que contacto también continuamente con personas con discapacidad intelectual, me enseña mucho y realmente creo que mi vida es cada día mejor al estar al lado de ellos, y agradezco eso mucho a la vida. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Esta semana fue noticia en nuestra web el proyecto Activismo en Colores, promoviendo la igualdad y el respeto a las personas LGBTIQ+ en Cuba, liderado por la organización no gubernamental italiana Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes, COSPE, con el apoyo de la Embajada Británica en Cuba, de la mano del Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología, GALFISA, del Instituto de Filosofía
La iniciativa dio lugar a un mapa colaborativo con perspectiva feminista, al folleto Experiencias de formación y activismo LGBTIQ+ en Cuba y al audiovisual Conectando Diversidades. Para el embajador británico en Cuba, James Hawley, uno de los aportes más valiosos del proyecto ha sido generar espacios de diálogo entre grupos e instituciones que antes no se relacionaban. El mapeo, por su parte, permitió visibilizar a 8 redes y alrededor de 8.700 personas que trabajan desde distintos ámbitos por la diversidad y los derechos LGBTIQ+ en el país. Algunas cuentan con más de 25 años de trayectoria, otras son de creación más reciente, pero todas comparten un mismo compromiso. El texto, titulado Mapear el activismo LGBTIQ+, Memoria colectiva para conquistar derechos, ya está disponible en nuestro sitio web. También abordamos cómo reflejan los medios de comunicación el envejecimiento demográfico. En el artículo Comunicar el envejecimiento, claves para un enfoque de género y derechos, se plantea que narrar el envejecimiento sin caer en el edadismo exige, en primer lugar, reconocer la diversidad, pues no existe una única forma de envejecer. Además, se considera esencial presentar a las personas mayores como sujetos activos y no como objetos de la noticia. También resulta urgente abrir espacios para que narren sus propias experiencias, opinen sobre las políticas públicas y compartan sus saberes. Cuando los medios dejan de representar a las personas mayores como una carga y comienzan a visibilizar su contribución económica, cultural y comunitaria, ayudan a construir una imagen social que facilita la adaptación al cambio demográfico. Este material también puede consultarse íntegramente en nuestra web. En la agenda de la semana dedicamos además un espacio a visibilizar la profunda crisis que vive Cuba, la más severa de los últimos años, marcada por la escasez, la emigración, la inflación, el deterioro de los servicios básicos y la falta de electricidad y recursos energéticos. Esta realidad responde a la combinación del cerco económico de Estados Unidos y la acumulación de problemas internos aún sin resolver. En las historias de Marisela de la Caridad Peguero y Edenis Izquierdo Molina, recogidas en el artículo Las más golpeadas por la policrisis, ese contexto se entrecruza con brechas y desigualdades relacionadas con el género, los cuidados, la ruralidad, el envejecimiento y la discapacidad que la crisis económica no hace más que profundizar. Expertas entrevistadas para ese trabajo alertan sobre la necesidad de una mirada interseccional que considere no solo los ingresos, sino también los activos, el tipo de empleo, el acceso a distintas monedas y los recursos disponibles para enfrentar la adversidad. Y para finalizar, te invitamos a escuchar el último episodio de Alcemos la Voz, la serie de podcast de CENLAC Cuba que cada día 25 ha nombrado, analizado y denunciado las violencias machistas. Durante 3 años, este espacio propició el diálogo sobre las causas de la violencia de género, sus múltiples manifestaciones y las herramientas individuales, comunitarias e institucionales para prevenirla y enfrentarla. En este último episodio, su equipo de realización propone mirar el camino recorrido, recordando algunos de los temas que marcaron la serie y aquellos que despertaron mayor interés entre sus seguidores. Además, recupera fragmentos de testimonios, entrevistas y materiales publicados. Así que si no conocías esta serie, quizás este sea el mejor momento para empezar a escucharla. Puedes encontrar todos los episodios en el canal de YouTube de CENLAC Cuba y también en su sitio web si pinchas en el banner contra las violencias, Alcemos la Voz. Escúchanos en iVoox y YouTube. Si das clic en redcenlac-cuba.net, podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Estás en La Nota, el podcast informativo de CENLAC Cuba. Y hoy hablamos de cuidados, con la mirada puesta en 2 grupos que históricamente han enfrentado mayores vulnerabilidades cuando asumen el rol de cuidar y también cuando necesitan ser cuidados. Hablamos de las mujeres y de las personas en situación de discapacidad. En este contexto, el Centro Diurno de Desarrollo de Habilidades y Cuidados, concebido desde la ACPEDI, es una de las acciones que se impulsan con el apoyo del proyecto Los Cuidados Cuentan, empoderando a mujeres cuidadoras y personas con discapacidad que reciben cuidados. Se trata de una iniciativa que busca responder a uno de los reclamos más frecuentes de las familias de personas en situación de discapacidad intelectual. ¿Qué ocurre cuando terminan la enseñanza especial y no encuentran con facilidad espacios donde continuar su desarrollo, acompañamiento o inserción social? Sobre cómo están concebidos estos espacios,
qué necesidades atienden y cuáles son sus proyecciones, nos comenta Edenis Izquierdo, vicepresidenta del ACPEDI y también madre cuidadora de un joven con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. Entonces estos centros son para personas de 19 a 59 años, que salen de las escuelas especiales y no tienen un servicio en estos momentos que les brinde un lugar de ocio, de recreación, de esparcimiento, y trae como consecuencia que hay 2 seres humanos que se quedan fuera de los servicios, para ponerlo de una forma, porque yo no quiero decir excluidos, porque nunca somos excluidos, siempre somos atendidos por aquí, pero estamos fuera de los servicios que nos presta el Estado. No tenemos un centro cultural que nos atiende, no tenemos una escuela que nos atiende, no tenemos otro centro, y entonces la madre tiene que ir para la casa, o el padre o la abuela o un familiar tiene que dejar de trabajar y de percibir ingresos para poder cuidar a esa persona que necesita supervisión 24 horas. Porque no, el hecho de que tenga discapacidad moderada o leve no quiere decir que se puedan cuidar solos. Ellos necesitan ser supervisados, no se pueden cocinar. Algunos sí tienen esas habilidades, pero la mayoría no. Entonces, este centro le da la oportunidad a las madres de tener un lugar donde ellos van, aprenden, interaccionan, se divierten, y la madre, el padre, el cuidador puede seguir trabajando, incorporado a la sociedad. Es un cubano menos que no necesita de un subsidio porque no es vulnerable. Puede mantenerse por sí solo. Es capaz de ingresar a la economía familiar. ¿Estos centros quiénes los crean? El centro está diseñado para que sea un trabajo en conjunto con la Intendencia Municipal y Salud Pública. Nosotros ponemos los muchachos. Ellos van a crear todo un mecanismo para que el INDER tribute en especialistas para la educación física y el deporte, cultura tribute para las artes plásticas, el canto, las diferentes manifestaciones artísticas. Y también va a tener una defectóloga que va a estar frente al centro. Un proyecto como Los Cuidados Cuentan, empoderando a mujeres cuidadoras y personas con discapacidad que reciben cuidados, busca precisamente poner a dialogar a estas últimas y a otros actores de cada territorio en torno a un eje común, los cuidados. Desde ahí se abren preguntas clave. ¿Qué necesitan esas personas? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Dónde están las brechas que aún quedan por atender? En ese proceso participa Enrique Ferreira, presidente municipal de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, ANSOC, coordinador del Comité de Inclusión en Pinar del Río y cuidador de su padre enfermo. En su municipio, varios consejos populares están vinculados al proyecto. Según explica, persiste aún el desconocimiento, tanto en algunos decisores locales como en no pocas familias, sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. También advierte sobre la doble carga que enfrentan muchas mujeres con discapacidad auditiva, donde las barreras de comunicación se suman a la sobrecarga histórica de los cuidados feminizados. Ferreira subraya además que las personas en situación de discapacidad no solo reciben cuidados, sino que también cuidan, participan activamente y transforman sus comunidades. Bueno, mi nombre es Enrique Ferreira. Yo soy una persona sorda, natural, nací así. Soy el presidente municipal de la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva y coordinador del Comité de Inclusión en Pinar del Río. Para nosotros, por ejemplo, las personas sordas y sobre todo la mujer, ha sido muy difícil todo. La persona sorda, en este caso las mujeres, han sufrido cierta discriminación a través del tiempo y el proyecto ha venido también a sacar a la luz, a empoderar a estas mujeres, no solamente a la luz de la sociedad, sino también para la familia. Ahora nos ha ayudado también, por ejemplo, a que ella pueda tener también una mejora económica. Para la mujer sorda es muy difícil esa independencia por el tema de la familia, cómo la ve. También son mujeres que, como las oyentes, se encuentran en una situación de cuidadoras,
pero ella también le refuerza que la familia tiene desconocimiento, entonces sobre la discapacidad hace falta también un poco de sensibilidad y que esta familia también pueda conocer el tema de identidad cultural, cómo son estas personas para que puedan apoyarla, para que puedan visibilizarla también. El tema de género también es una situación crítica dentro de nuestra comunidad. Pues entonces hay una jerarquía con respecto a los hombres y a la mujer siempre se le designa o tareas del hogar. Hay también problemas con la racialidad. También, todos estos problemas se agudizan en dependencia de los territorios. Si hablamos de la comunidad sorda, por ejemplo, en la zona rural es más crítico, es más complicado esta situación. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas de la comunidad sorda que no conocen, no saben leer, no saben escribir. Tienen un lenguaje diferente, un lenguaje básico, natural, pero que no es la lengua institucionalizada. Entonces es más difícil acceder a esta comunidad. Es necesario hacer también una campaña siempre en coordinación con las asociaciones para que podamos alcanzar a esta comunidad, pero sobre todo que podamos influir en la familia que muchas veces los rechazan, que tienen una visión clínica sobre estas personas, que ellos puedan entender, que puedan sensibilizarse y puedan entender también que son personas que tienen una identidad, que tienen maneras de hacer diferentes de los oyentes y que pueden también ganar en autonomía e independencia, que pueden emprender negocios independientemente de la familia y que no se les cargue con todo, pero además son personas que pueden también desarrollarse y aportar a la sociedad también. Una de las próximas acciones del proyecto será una campaña de sensibilización para visibilizar las historias de quienes cuidan y de quienes reciben cuidados, desmontar estereotipos de género y acercar a la comunidad a los derechos que hoy reconocen las normas. Pero esa transformación no depende solo de comunicar, implica también redistribuir responsabilidades dentro de las familias, fortalecer los servicios comunitarios y reconocer que los cuidados sostienen la vida, aunque sigan siendo muchas veces invisibles en lo económico, lo emocional y lo social. Los cuidados requieren financiamiento y políticas pensadas desde los territorios, capaces de traducirse en autonomía, inclusión y equidad. Y es que hablar de cuidados no es hablar solo de necesidades, es hablar de cómo se organiza la vida en sociedad, de qué se valora y de quiénes sostienen cada día lo que permite que todo lo demás funcione. En este mismo sentido, desmontar el capacitismo sigue siendo un desafío pendiente para garantizar que las personas en situación de discapacidad sean reconocidas como sujetos de derecho sin que sus capacidades queden condicionadas por la falta de apoyos. Por eso, poner los cuidados en el centro es también una forma de mirarlas desde los derechos, la autonomía y la posibilidad real de participar en igualdad de condiciones.